Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero que anden de 10, que los esté tratando bien esta cuarentena. Bueno, esta clase va a ser un poco diferente a la que veníamos haciendo porque me parece que el tema lo amerita un poco por una cuestión práctica, de que vean a alguien, que les señale, eso creo que sirve bastante. Las profes todavía mucho no están familiarizadas con la tecnología, entonces quizás no saben cómo, por ejemplo, yo puedo mostrarles una pantalla en la computadora y yo sé cómo hacerlo, pero bueno, quizás las profes no lo saben, entonces bueno. Pero bueno, les traigo esta clase, espero poder ayudarlos. En el caso de que no se llegue a entender o que tengan muchas dificultades con respecto a este tema, que es lo más probable, porque es un tema nuevo, que es normal que tengan dificultades, así que no es que sí o sí lo tienen que saber de entrada y entender de entrada y porque no lo entienden, no sé, no sirven para esto, no, o sea, así que en ese sentido quédense tranquilos, que es normal que ustedes no al principio sea como chino básico, pero bueno, les voy a dar algunas recomendaciones que me parecen importantes. Yo acá tengo eh, vi la clase de la profesora, por supuesto, siempre voy a resaltar lo mismo, que es importante que vayan a la clase de la profesora para despejar dudas quizás por este medio, pero siempre voy a decir lo mismo, ellas tienen experiencia y bueno, pueden quizás aportarle algo que yo no. Así que bueno, creo que la parte de la experiencia es bastante importante para el aprendizaje y para la enseñanza también. Así que bueno, dicho eso, vamos a comenzar con la clase. Bueno, la profesora yo había notado que dio como una... Esperen un segundo que tengo que volver a poner el horno. Bueno, ahí estoy. Perdón, es que no sé si les había contado, bueno, alguna de las chicas ya saben, esta clase yo la tenía para anoche ya. La noche ya tenía lista la clase, pero bueno, no se me grabó el audio. O sea, se me grabó el video, todo explicando, pero no se me grabó el audio. Entonces, bueno, tuve dificultades con esta parte. Así que bueno, nada, la verdad que en el momento me dio mucha bronca, no lo quise grabar porque aparte estuve hora y media, fue una clase de hora y media, y me dio mucha bronca que no se haya grabado, así que bueno, me fui a dormir tranquila y bueno, después dije, bueno, y hoy en este momento son las 6:50, casi 7 de la mañana, yo me levanto a las 5 junto con mi marido, así que bueno. Bueno, continuamos. Yo les estaba diciendo que la profe había dicho algunas cuestiones teóricas bastante generales, y una de las cuestiones que quiero resaltar en los aspectos que habló fue de la comunicación en lenguaje. Dio como una diferenciación, ¿no?, con respecto a esto. Dijo que ya desde muy pequeños, digamos, los niños intentan comunicarse eh, incluso antes de adquirir el lenguaje, ¿no? Entonces, la diferenciación que quizás quería hacer era esta, que en realidad no siempre que nos comunicamos es a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy gestual, por ejemplo, tendrían que ver el video de ayer, donde daba la clase y no se escuchaba el audio. De esa manera se pueden dar cuenta de todos los gestos y lo que dicen los gestos del momento y de las circunstancias, ¿no? Y de lo que uno quiere comunicar también. Bueno, y la profesora se da referencia a esto con respecto a los chicos, que por ejemplo, cuando quieren algo lo señalan ya, y mucho antes de adquirir el lenguaje. Entonces, fíjense cómo antes de que se adquiera el lenguaje como lo conocemos, como verbalmente, ya se desarrolló igualmente la comunicación, esta función comunicativa que tenemos, digamos, que tiene nuestra especie, digamos. Es importante que tengan en cuenta, en este aspecto de la comunicación en el lenguaje, es que primero esto, de que el chico se comunica incluso antes, o sea, se quiere comunicar incluso antes de que se adquiera el lenguaje. Segundo, que eso me indica que el lenguaje no solamente es comunicación, ¿no? Digamos que es una parte, una función importante de la comunicación, pero también tiene otros aspectos, ¿no?, que es lo que vamos a pasar a ver a continuación, que son los componentes del lenguaje. Pero lo que quiero que tengan en claro es esta diferencia entre comunicación y lenguaje,
¿no? Que a veces incluso yo creo que el lenguaje tiene una intención comunicativa, ¿no? Por eso digo que quizás dentro del lenguaje se encontraría la comunicación, pero no siempre que comunicamos algo es verbalmente, ¿no? Esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, cuando jugamos a dígalo con mímica, ¿no? ¿Por qué se inventó ese juego? Exactamente por esto, para poder incluso creo que para los chicos está bueno este juego, porque les va a permitir un poco desarrollar esta parte, digamos, de comunicación no verbal, digamos. Pero bueno, tendrían que tener otros recursos, ¿no? Y tendría que, obviamente no es el juego como lo conocemos, de te digo una película y tenés que, a través de mímicas, no sería lo mismo, pero bueno. Bueno, y dio los componentes del lenguaje. Ella habló del pragmático, habló del morfosintáctico, habló del léxico semántico y habló del fonético fonológico, ¿sí? Estos son los 4 componentes del lenguaje, que necesariamente van a tener que ser evaluados, ¿sí? Todos los aspectos del lenguaje, para poder determinar exactamente cuál es el problema o dónde se encuentra, dónde está el problema, básicamente, dónde se encuentra bueno, voy a ir explicando brevemente cada uno. El pragmático. El pragmático tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Voy a dejar esto acá. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? El uso del lenguaje tiene que ver con, porque uno dice, bueno, es muy amplio el uso del lenguaje. Ah, sí, bueno, pero ¿a qué te referís? Bueno, voy a eso. El uso del lenguaje tiene que ver más que nada con, por ejemplo, la distancia, o sea, todo lo que son las reglas, digamos, sociales, se podría decir, de para tener una comunicación se podría decir favorable o eficiente, bueno, hay ciertas reglas. Por ejemplo, yo no le puedo hablar a una persona acá porque estoy invadiendo su espacio personal. Eso es una cuestión social, ¿sí? De que, ¿por qué no puedo hablarle acá y así se considera como correcto, se podría decir? Bueno, son reglas que tenemos en común socialmente, ¿no? Que está dentro de esta parte pragmática. También el tema del contexto, ¿no? Es decir, yo no me comunico de la misma manera, ni hablo de la misma manera en los diferentes contextos en los cuales yo me desenvuelvo. Entonces, esto tiene que ver con la parte pragmática, que hay un chip en mi cabeza que me dice, y no, la verdad que en este momento no puedo estar bardeando a alguien, no puedo estar, no sé, mi gato que pasa por acá, o mi perro, que ustedes no lo ven, pero están acá dando vuelta, o se están peleando y yo estoy ahí como que no puedo decirle, dejen de molestar. Bueno, entonces pasa esto. ¿Por qué? Porque el contexto no lo amerita, ¿sí? Yo puedo agarrar, poner pausa y decir, encerrar a los gatos en la pieza, no sé, por decir algo, hasta que termine la clase. Bueno, pero no lo puedo decir abiertamente, ni puedo quizás usar determinado vocabulario en estas circunstancias. Bueno, esto tiene que ver con la parte pragmática, con este componente pragmático del lenguaje, ¿no? Lo que decía la profesora era que algunos trastornos tenían dificultades en esta parte, que es, bueno, el mayormente conocido, que es el autismo, ¿no? El TEA, donde tienen dificultades en este aspecto. Ustedes saben que en realidad lo que le pasa a estos chicos es que no comprenden, por ejemplo, los chistes, entienden todo de manera literal. Bueno, yo creo que esta parte también es como, tiene un componente pragmático, ¿no? El contexto. Es decir, yo no puedo tirar cualquier chiste en este momento, ¿no? Y menos estoy dando una clase. Bueno, entonces un poco tiene que ver con eso. Bueno, después, bueno, entonces la profe daba esta explicación como para que se dieran cuenta más o menos qué era a lo que se refería con pragmático, ¿no? Bien, después tenemos el léxico semántico. En el léxico semántico lo que tienen que tener en cuenta básicamente es que léxico significa palabra, esto lo dijo la profe. Semántico significa contenido, ¿sí? O sea, significa significado, básicamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué están juntos?
¿no? ¿Por qué? Porque uno pensaría, bueno, pero puede estar dividido. Sí, podría estar dividido en los dos componentes. Incluso en algunos autores lo dividieron. Pero yo creo, y me parece que es importante este punto. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿no? El léxico es importante, ¿por qué? Porque son las palabras, son las etiquetas de los conceptos, quizás. Y la parte semántica es el contenido, por ejemplo. Necesariamente, si yo quiero, para dar esta exposición, esta explicación, yo necesariamente tengo que partir de mi sistema semántico, ¿no? Es decir, de lo que sé sobre el tema, ¿no? Pero también necesito las palabras o sea, la etiqueta de los conceptos, es decir, no sería coherente que yo en este momento esté definiendo cada palabra que yo digo, ¿no? Entonces, como no sería correcto, entonces busco en mi léxico, digamos, se podría decir, busco en mi léxico las palabras que representarían o resumirían, se podría decir, todo ese concepto tan amplio, ¿sí? Eh, bueno, que esto es lo que quizás ustedes van a ver, quizás incluso cuando trabajen, van a ver que ya, qué sé yo, les puede llegar un chico o un informe que diga de la fonoaudióloga, la verdad no tengo idea porque nunca vi un informe de una fonoaudióloga, sería muy interesante que la profe que dio esta clase, incluso aparte del lenguaje fonoaudióloga, estaría bueno que les haga llegar algún informe que pudiera haber redactado, siempre cuidando obviamente la confidencialidad con cada paciente, pero hacia grandes rasgos, cómo es el informe que les puede llegar, ¿no? Me parece que sería algo interesante de abordar, pero bueno, es una opinión mía. Bueno, entonces, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. En un informe en la fonoaudióloga ustedes me pueden ver que dice tiene dificultades morfosintácticas. Y ya no les va, bueno, yo digo ella porque me lleva la fonoaudióloga, que la profesora de elementos, pero bueno, ella o él, ¿no? El profesional, lo que va a hacer, no va a ser explicar el concepto, va a poner tiene dificultades morfosintácticas, punto, no hay otra cosa. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? La idea es que nosotros leamos el informe y podamos entender a lo que hace referencia, sin necesidad de que el profesional ponga el concepto. A eso es a lo que voy con esta parte y la importancia que tiene el léxico semántico, ¿no? Es lo que nos permite básicamente hablar con coherencia también, ¿no? Con cierta coherencia. Y que tenga sentido lo que estoy diciendo también. Así que bueno, eso hace referencia al léxico semántico. En resumidas cuentas, tiene que ver con la parte del contenido, porque habla de la parte semántica, o sea, el contenido, los significados, categorizaciones, etcétera, y el léxico con las palabras, la etiqueta de esos conceptos, aquella palabra que representa ese concepto. Si yo les digo, es rojo, es una fruta, es jugosa, no sé, se le va a venir a la cabeza la palabra manzana. Bueno, la palabra manzana es lo que resume todo el concepto que les acabo de decir o la descripción que les dije, ¿sí? De manzana. Ustedes no están diciéndole a los chicos, pasame la fruta roja que es jugosa. No, ustedes dicen, pasame la manzana, ¿sí? A esto hace referencia. Tiene que ver con este componente, con el léxico semántico. Después tenemos el morfosintáctico. El morfosintáctico tiene que ver con la estructura interna y externa de las oraciones, digamos. Lo que estudia la morfología, básicamente, es la parte, si mal no me equivoco, la estructura interna de las oraciones, y la sintaxis estudia la parte externa, ¿no? Ahora les voy a explicar a qué hace referencia esto, porque quizás en los textos lo encuentren de esta manera. Bueno, la morfología, por supuesto, estudia la parte que es el morfema, ¿no? Que el morfema es la unidad mínima del lenguaje con sentido, con significado, ¿sí? Nosotros vamos a ver más adelante que el fonema, la diferencia con el fonema, que el fonema es la unidad mínima de sonido de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, sin significado. O sea, en sí misma cada sonido no tiene un significado.
le cobra significado cuando se unifican todos esos sonidos, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre morfema y fonema. El grafema es otra cosa. Bien. Bueno, entonces, y la sintaxis, bueno, entonces cuando hablamos de morfología, hablamos de que estudia esta parte, el morfema, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué parte es el morfema? Por ejemplo, si yo les escribo, se los voy a escribir acá. Si yo les escribo gato, por ejemplo, gato, no sé si se ve ahí, gato, esta O del final me está indicando algo. Me está indicando que es masculino. Esta O es el morfema, porque tiene significado. A pesar de que es una parte muy mínima, quizás, de la palabra, tiene un significado. Me indica que es masculino. Si yo le pongo, nosotros le ponemos el dibujo de un gatito, bueno, yo no voy a dibujar porque el dibujo es re feo, pero si nosotros le ponemos el dibujo de un gatito acá al niño y le decimos, bueno, armar una oración con esta imagen, ¿no? Entonces, el niño ¿qué va a hacer? Va a ver que quizás es un gato varón o gato hembra, y va a decir, bueno, el gato se fue a comer, no sé, por decirles algo. Entonces, esta parte, este ejercicio que yo le hago al chico, me va a permitir, se lo voy a acercar un poquito, igual no dice mucho, o sea, dice lo que les acabo de decir, pero bueno, esta parte, este ejercicio nos va a permitir dar cuenta de esta parte, de este componente del lenguaje, que es el morfosintáctico. Primero, la parte sintáctica, porque es la coherencia, nosotros decíamos que era la estructura externa de las oraciones, es decir, cómo yo uno todos los elementos para poder decir algo, para poder formular una oración, por ejemplo. Entonces voy a poder ver eso, voy a poder ver la coherencia, voy a poder ver también la parte semántica, qué es lo que tiene como concepto de gato, por ejemplo, la parte de los sufijos, los prefijos, bueno, todo esto. Todo esto se va a ver y tiene que ver con la parte morfosintáctica, ¿sí? Hace referencia a esto. Bueno, creo que quedó bastante bien. Ahí como bastante se entendió, pero bueno, no sé, ustedes me dirán. También el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hay una parte del lenguaje, por ejemplo, si yo le pregunto al chico y le digo que me haga una oración diciéndome algo que hizo ayer, por ejemplo. Entonces él va a decir, bueno, yo ayer fui a la plaza y comí un estofado. Dije una zanatada, porque en realidad como ir a la plaza era como un estofado, pero bueno, no importa. Quise decir que fue a la plaza, qué sé yo, y llegó la noche y se fue a la casa y comió un estofado, no sé, por decirles algo. Entonces, comí, por ejemplo, esta ahí me indica, esta ahí que ven ahí, me indica que es pasado, que no está hablando de cómo ahora, ¿no? Como actual, ni voy a comer, ¿entendés? Comeré, por ejemplo. Y está hablando de comí, es decir, ayer, pasado, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? No sé por qué hice eso, porque podría haber hecho esto y mostrárselo como venía haciendo, pero bueno. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con la parte morfosintáctica. Voy a revisar mi pan porque estoy cocinando pan, chicas. Ahí estoy. Sí, estoy cocinando pan a las 7 de la mañana, pero bueno, ya son sí, recién son las 7 de la mañana, hace 15 minutos que esperaba. Bueno, ya más o menos quedó entendido esa parte. Vamos al fonético fonológico. En el fonético fonológico, yo les había dado la diferenciación entre fonema y morfema, ¿no? Bueno, el fonema le decía que era la unidad mínima de sonido de una lengua, ¿no? Sin significado.
Bien. Básicamente la profesora lo dijo más en criollo, que tenía que ver el fonema con los sonidos de una lengua. Básicamente es eso. Por ejemplo, la bueno, esos son los sonidos de la lengua. No tienen significado en sí mismo como sonido. Yo le digo y no tiene un significado. Pero si yo le digo manzana, iba a tener un significado. ¿Por qué? Porque son los sonidos que, unidos con otros sonidos del lenguaje, hacen una palabra, que para nosotros tiene significado, pero en su completud como palabra, no como sonido aislado, digamos. Bueno, entonces eso es el fonema, los sonidos aislados, ¿no?, del lenguaje, son propios del lenguaje. Bueno, básicamente es esto, ¿no?, los sonidos fragmentados del lenguaje, ¿no? Entonces, fíjense cómo fuimos quizás abordando cada uno de los aspectos del lenguaje, ¿no?, específicamente. ¿Qué pasa? Hay una parte que es bastante importante cuando hablamos de estos componentes del lenguaje. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el día de mañana, que ustedes tengan que evaluar, quizás no vamos a evaluar tan específicamente como una fonoaudióloga, porque nosotros somos psicopedagogas, no somos fonoaudiólogos. Pero esto es entender estos componentes, entender la parte del lenguaje, nos va a permitir, primero, entender informes de los fonoaudiólogos, no volvernos locos con esto, y nos va a permitir la parte también de quizás podamos llegar a hacer alguna evaluación como para estar seguros si hay que derivar o no, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones, digamos, me parece que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, y lo que hablaba la profesora, básicamente, en principio, ella decía que, bueno, hablaba como la relación que existe en realidad entre el modelo, como podrán ver es el modelo, que este es un afiche que yo utilicé para el final, y me sirvió bastante, y ahora les voy a pasar a explicar esta parte del lenguaje, y les voy a dar algunos tips técnicos, como para que puedan tener este cuadro el día de mañana en su cabeza cuando den el final o lo que sea. Bueno, que cuando digo final quizás se le pone la piel de gallina, pero bueno. Bueno, entonces, este modelo toma los principios de modularidad de Fodor que hablamos en la clase anterior. O sea, todos estos cuadraditos que están acá son módulos. Por lo tanto, cada uno cumple o se ajusta a las características o propiedades de las que hablaba Fodor: especificidad de dominio, encapsulamiento informativo, isomorfismo, etc., ¿no? Todas las propiedades de las que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Tiene que ver con esto. Bueno, eso, para que tengan en cuenta. Digamos, para que les va a ayudar un poco para la comprensión también, ¿no? Es importante saber cómo funciona esto y cuál es la lógica que tiene, fundamentalmente. La profesora habló de baches, ciertos baches, digamos, se podría decir, o ciertos vacíos que tiene este modelo, ¿no? Que no lo vamos a abordar específicamente, pero lo que tienen que saber ustedes es que este modelo nos va a permitir poder evaluar aspectos más específicos cuando nos llega un niño, o por ejemplo un sujeto, con dificultades de aprendizaje, ¿no?, específico. Puede ser lectura o escritura, o mismo el lenguaje, también puede tener una dificultad más generalizada. Pero eso nos va a permitir, a través de las diferentes evaluaciones, nos va a permitir determinar qué módulo o qué es específicamente lo que está afectado, ¿sí? Que quizás uno escucha hablar a un niño y dice, ay, pero no, y por eso les decía la parte de los componentes del lenguaje, ¿no? De la importancia de evaluar eso, y después de evaluar eso, pasar a evaluar esta parte, ¿sí? Esa es el objetivo, básicamente. Bueno, voy a pasar a explicarles, a mí me parece importante las partes técnicas de este modelo. Yo les voy a explicar lo que a mí me sirvió para poder comprender este modelo, ¿sí?
Bueno, primero tienen que entender que de la mitad para arriba, o sea, vendría a ser desde acá, hasta estos dos, por ponerles, se traza una línea acá, una línea imaginaria hacia la profe, ¿no? Donde dividimos el cuadro y de acá hasta el sistema semántico, sería entrada. Y de acá para abajo es salida, ¿sí? Eso es lo que les quería graficar la profesora. Y de acá, de la mitad para acá es lenguaje hablado y auditivo, y de acá para acá es lenguaje visual, que vendría a ser lectura y escritura, ¿sí? Bueno, esta parte lo vamos a ver en la próxima, ¿sí? No ansíen demasiado porque, bueno, ya lo vamos a tener tiempo de verlo más específicamente. Vamos a ver esta parte, ¿no? Que ahora ustedes ven y dicen, uy, tantas flechas, bueno, lo van a llegar a entender. Calmen ansiedades porque eso también les juega en contra, ¿sí? En algún momento lo van a entender. Entonces hay que, bueno, también el hecho de que haya mucha controversia, mucho comentario, uy, es difícil ese tema, no sé qué, como que hace también de que se presenten dificultades más grandes, ¿no? Porque uno tiene una expectativa, me va a recostar, y quizás no sea tan así. Entonces, bueno, quiero que les quede claro esta parte. Bueno, yo les voy a, esa es una parte técnica, por ejemplo, que les dirige la mitad para arriba, etc. Bueno, vamos a pasar a hablar, les voy a seguir diciendo esto porque si no me voy a perder. Ustedes se ubican en el medio del sistema semántico, ¿no? Ahí no se ve porque, ya les dije, este lo usé para dar el final y nada. No tenía otro afiche de otro color, lo hice, eran las 3 de la mañana, quería entender el cuadro y lo hice de esta manera. Pero bueno, y utilicé esta técnica que fue de Natalia Lozano, que es una profe excelente, para mi gusto, muy buena profesora, para explicar. Creo que me sirvió mucho más su explicación que otra cosa, así que mismo la van a tener en clínica y la verdad que es excelente. Para mí, ¿no? Como profesora, ¿cómo explica? Después, la metodología final que ella tenga, etcétera, ya es otra cosa que yo no voy a andar por ahí metiéndome, pero como profesora explicando es muy buena, y aparte que tiene mucha experiencia. Bueno, entonces, fíjense, ubican el sistema semántico en el medio. Alrededor del sistema semántico van a encontrar léxicos, léxico auditivo, léxico visual, léxico fonológico y léxico ortográfico. Esos son los que van a estar alrededor, los módulos que van a estar alrededor del sistema semántico, ¿sí? Después, yendo más para allá, arriba, van a encontrar los analizadores, el módulo que analiza la entrada de la palabra hablada, que es el análisis acústico o auditivo, y el análisis visual, que analiza la palabra escrita, ¿no? Bueno, a los costados, fíjense, de cada analizador, ¿no? Van a encontrar los conversores. Yo los conversores los puse con un color diferente, porque me servía para, de una manera visual, digamos, para memorizar también. Bueno, y acá, en los extremos de la salida, van a encontrar los almacenes. Almacén de fonemas, porque este tiene que ver con lo auditivo, y almacén de grafemas, porque tiene que ver con la escritura, ¿sí? Yo les voy a dar una definición general de cada módulo, digamos, de qué procesan los léxicos, por ejemplo, qué procesan las conversiones, qué es lo que hacen los analizadores y qué hacen los almacenes. Pero antes de pasar esa parte, les quería explicar que el sistema semántico no es un módulo, no se ajusta a los principios de los que habla Fodor, ¿sí? Esta parte es importante, ¿por qué? Nosotros decíamos, una de las características que decíamos, o principios de los que hablábamos de Fodor, era que recibe solamente un solo tipo de información, un solo tipo de aferencia. Es decir, que si
por ejemplo, si fuera así, de que el sistema semántico fuera un módulo, debería recibir solamente información, por ejemplo, auditiva o solamente información visual, que esto es imposible. Por ello es que es un sistema, porque es más complejo que eso, ¿sí? Entonces recibe información tanto auditiva como visual, ¿sí? Por eso no es un módulo, no se considera un módulo, por eso está como redondeado. Yo lo tengo en un cuadradito, pero en realidad tendría que estar redondeado como para que puedan entender que no es un módulo, porque porque es multimodal, recibe información de todo tipo, digamos. Bueno, eso para que tengan en cuenta. Perdón que me voy de planos bueno, pasemos a la parte más sustancial, digamos, ¿no? de la clase. ¿Qué pasa acá? Acá arriba ustedes tienen la palabra hablada, ¿no? Acá, dice palabra hablada. No se ve, pero bueno, dice palabra hablada. Y una flechita que va al análisis acústico. ¿Qué hacen los analizadores? En este caso, acústico o auditivo, y allá que tienen el visual. Los analizadores lo que hacen es segmentar el sonido que yo escucho, en este caso el auditivo, segmenta los sonidos, o sea, divide la palabra que yo escuché, el estímulo auditivo, lo divide en los respectivos sonidos, digamos, de nuestra lengua, divide los sonidos, los vuelve a ensamblar y los busca en el léxico, ¿sí? Busca si tiene la palabra en el léxico, ¿no? Para entender esta parte necesitan saber que en el léxico auditivo están todas las palabras que yo ya escuché. Hay una gran gama de palabras que yo ya escuché. Porque fíjense, desde que el niño nace hasta que adquiere el lenguaje o hasta que empieza a desarrollar el lenguaje, el niño escucha muchísimas palabras. Entonces, este léxico va a estar muchísimo más lleno que cualquier otro léxico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos llega una palabra o le prestamos atención a determinada palabra, ese estímulo es automático, ingresa, ¿sí? Entonces el chico, esta parte, como la parte del léxico auditivo, que les va a cobrar un poco más de sentido cuando veamos lectura y escritura, pero quiero que tengan esto en la cabeza, que este es el léxico que quizás es más susceptible, se podría decir, y tiene más repertorio, digamos, verbal, ¿no? Bueno, bien, entonces, yo les decía que lo que hace el análisis acústico es esto, lo que hace es segmentar la palabra, que escuche el estímulo auditivo, le dicen, bueno, el estímulo auditivo, lo segmenta, lo vuelve a aglomerar, lo busca acá, no lo tengo, no escuché nunca la palabra. Bueno, hace otro recorrido, ¿sí? Bueno, supongamos que es una palabra que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, una palabra que en común, no sé, manzana. Manzana, casa, por ejemplo, casa, que es la más común, casa. Bueno, casa. Segmenta la palabra casa en los diferentes sonidos, la vuelve a ensamblar, la busca en el léxico, la tengo, ya la escuché. Sé el significado, se activa automáticamente el significado de esa palabra, ¿sí? Cuando nosotros ya conocemos el significado, entonces automáticamente cuando escuchamos esa palabra se va a activar el significado, que es lo que nos permite entender lo que nos dicen también, ¿no? Y cuando nos dan instrucciones también, es lo que nos permite comprenderlo. Si nosotros no accediéramos automáticamente al sistema semántico, no entenderíamos nada de lo que nos dicen, ¿sí? Bueno, bien. Hasta ahí. No les puedo preguntar si hasta ahí vamos bien, perdón. Bueno, la cuestión es esta, entonces. Procesé la palabra, la busqué en el léxico, la tengo, sé el significado, acá termina el recorrido.
en el caso de que sea solamente escuchar una palabra, o identificar sonidos, o identificar palabras conocidas, etc. Dependiendo cuál sea la instrucción, ¿no? La evaluación. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá tengo un léxico, se llama léxico fonológico. El léxico fonológico son todas las palabras que yo ya dije. Acuérdense, léxico auditivo, todas las palabras que yo ya escuché. Léxico fonológico, todas las que ya dije. Léxico visual, todas las que ya leí. Y léxico ortográfico, aquellas que ya escribí alguna vez. ¿Sí? Bueno, estos se van llenando, se podría decir que son como memoria a largo plazo, ¿no? Si lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un módulo en el cual recordamos o evocamos de alguna manera a través de un estímulo, se evoca a través de ese estímulo la palabra, ¿no? Lo que permite que se active el significado en el caso de conocerlo, ¿no? Entonces es como si fuera una memoria a largo plazo, digamos, ¿no? Bueno, por otro lado, los conversores, ¿no? Por acá, que están en naranja, los conversores lo que van a evaluar, de alguna manera se podría decir, o lo que van a evaluar, no, lo que van a procesar, son todas las palabras que yo no conozco. Eso es lo que van a procesar los conversores. ¿De qué manera lo hacen? Nosotros decíamos que en el análisis, acá en el análisis auditivo, lo mismo va a pasar en el visual, pero bueno, los quiero marear. En el análisis auditivo lo que pasa es esto. Ingresa la palabra, la busqué acá, la deconstruí, la volví a construir, no la encontré acá. Entonces tengo que procesar la palabra. No lo puedo hacer por acá, porque yo todavía no dije, nunca la dije, nunca la escuché, y si la tengo que repetir por acá. ¿Sí? Por ejemplo, análisis auditivo, segmenta la palabra, la busco acá, no la encontró, entonces lo que hace el conversor es dividir esos fonemas que yo escuché, ¿no? En esos fonemas que yo escuché, fragmentarlo, ¿no? Como no reconstruirlo, bueno, sí, es segmentar la palabra, pero quería usar otra palabra y no me sale, bueno. Bueno, lo que hace es segmentar ese estímulo auditivo en los diferentes fonemas de la lengua y finalmente llega al almacén de fonemas, ¿no? ¿Qué es el almacén de fonemas? Bueno, después vamos a ver el de grafemas. Bueno, el almacén de fonemas contiene tres componentes, pero les voy a decir más o menos hacia grandes rasgos, de manera general, qué es lo que hace. El almacén de fonemas es donde están, o digamos, se podría decir, se formula de alguna manera, el programa de los fonemas que yo voy a decir. Se busca también acá en el almacén todo lo que son los códigos articulatorios, es decir, lo propiamente motor. Es decir, yo para poder hablar de manera adecuada, tengo que poner la lengua para decir una palabra, tengo que poner la lengua de tal manera, de tal otra, bueno, etc. El almacén de fonemas lo que hace es mandar la información al cerebro, y el cerebro manda la orden a los músculos para que yo pueda finalmente poder decir o poder articular para que salgan los sonidos que yo deseo, ¿no? O que yo tengo que decir o repetir. Eso es lo que hace el almacén. La profesora planteó la idea de que hay en el almacén de fonemas, hay como tres componentes, ¿no? Que a su vez están acá adentro, que es el retén, que el retén es una memoria a corto plazo, ¿no? Que es una milisegundos. Ustedes piensen que todo este proceso pasa en una milésima de segundos. Nosotros quizás ahora lo explicamos más detalladamente y más específicamente, pero en realidad pasa en una milésima de segundos. Una vez que ingresó el sonido, no conozco la palabra, bueno, la procesó, la segmentó, bla, 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 llega al almacén de fonemas. El retén lo que hace, valga la redundancia, es retener los fonemas que son, o sea, es decir, los sonidos de la lengua que corresponden a esa palabra que yo tengo que repetir. ¿Sí?
los retiene por una milésima de segundo. Después pasa a programar todos los códigos articulatorios, es decir, cómo tengo que poner la lengua, que me salga la voz, por ejemplo, si es un sonido nasal, si es un sonido, bueno, etcétera, ¿no? Estas cuestiones que son puramente motoras. Pero no queda ahí. De ahí, del código articulatorio, se manda al cerebro, y del cerebro bajan las órdenes, ¿no? A los músculos, para que yo pueda decir, para que me salga la voz, ¿no? Etcétera. Bueno, eso es lo que hace el almacén de fonemas, lo mismo que pasa con el de grafemas, que bueno, pero no los quiero marear. Quédense con esa idea, pero traten de generalizarlo un poco de qué es lo que procesa cada módulo, ¿sí? Qué es lo que hace cada módulo, más allá de que no hayan visto la parte de lectura y escritura. Igualmente después le va a cobrar un poco más de sentido. Bueno, el sistema semántico, no sé si se los había dicho, bueno, el sistema semántico lo que procesa es la parte del contenido, ¿no? El contenido del lenguaje, lo que son los significados, categorías, si yo le digo fruta o le muestro la imagen de una fruta, bueno, etcétera. Y esto me parece importante, a través de la imagen es la manera más directa de llegar al sistema semántico, sin necesidad de dar un estímulo específicamente auditivo, como puede ser una palabra, ¿no? El significado de una palabra, una categoría. No, simplemente con una imagen yo accedo a su sistema semántico, ¿sí? Bueno, vamos a ver a grandes rasgos todas las rutas de esta parte del lenguaje, ¿no? Yo después se las voy a nombrar, pero bueno, después vamos a ir con ese tema. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo les digo, ahora que saben bien qué es cada módulo, qué pasa si yo les digo casa, o no, mejor, democracia, ¿no? Democracia, les digo democracia. Una parte que me había olvidado. Acá, en el análisis acústico, como en el almacén de fonemas también, van a encontrar en el análisis auditivo, que hay otro proceso que se sucede, digamos, que no está acá, tendría que estar como acá abajito, pero bueno, pero está dentro del mismo módulo, digamos. ¿Qué es la diferencia que se establece entre análisis acústico y análisis auditivo? Primero, el primer paso, digamos, cuando ingresa el sonido, es el análisis acústico. O sea, lo primero que se procesa es ¿qué hace el análisis acústico? Lo que hace es decirme, ¿es un sonido del ambiente? ¿Es un sonido duro? ¿O estoy escuchando una palabra que tiene que ver con el lenguaje? ¿Sí? Esto es lo que hace el análisis acústico. Más allá de lo que dijo la profesora, de la entonación de la voz, si es una mujer, si está enojado, etc., ¿no? La entonación que uno le da. Bueno, todo eso tiene que ver con el acústico, pero también esta diferencia de los sonidos. Y yo cómo sé si supuestamente este módulo procesa esa parte, cómo se diferencia si es un sonido duro. Sonido duro me refiero, por ejemplo, a sonidos del ambiente, como pueden ser una bocina, un teléfono sonando, una sirena, etc. Bueno, eso quería que tengan claro. Bueno, entonces yo les digo democracia. Llega el análisis auditivo, ¿no? Se procesa la palabra, se segmenta, se divide, se vuelve a reconstruir y la busca acá. Dice, la escuché a la palabra, la tengo acá. La dije también. Si yo les digo que repitan una palabra, por ejemplo. Si yo les digo repitan democracia, va a ser este recorrido. ¿Qué pasa? Puede pasar que yo les dije que cuando conozco el significado, se activa automáticamente el significado. ¿Qué pasa? Puede pasar que yo no conozca el significado, que sí haya, me puede pasar que sí haya dicho quizás una palabra, pero que no sepa su significado. Bueno, entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que para repetir esa palabra, no es que no la van a poder repetir, sí, la van a poder repetir, pero yendo de léxico a léxico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya escuché la palabra y en algún momento la dije, ¿sí? Hablé de democracia, por ejemplo, y la dije, ¿no? La mencioné, entonces la puedo repetir, ¿no? Entonces,
Yo no conozco la palabra, entonces la busco acá, la tengo acá. La busco acá, no sé el significado bien, como que lo tengo medio confuso. Bueno, la puedo repetir por esta vía, que es la que va directo al léxico fonológico, del léxico fonológico al almacén de fonemas, se buscan todos los procesos motores y finalmente se dice la palabra, ¿sí? Ese es el proceso de esta ruta. Que yo le voy a llamar, la que va de léxico a léxico, yo le voy a llamar ruta léxica. Yo no sé cómo la llama la profesora, pero la verdad que a mí se me hizo mucho más fácil para saber qué ruta hacía referencia. ¿Por qué de léxica? Porque va de léxico a léxico, ¿sí? Después tenemos la otra ruta, que por ejemplo, conozco la palabra democracia, ¿no? La proceso, la busco acá, la tengo. La busco acá, también la tengo. Tengo el concepto. Hay gente que sabe bien el concepto de democracia, otra no tanto. Pero bueno, la busco acá, la tengo en el significado. Se activa automáticamente, como les dije. Automáticamente se activa el significado. No es que nosotros podemos elegir si se activa o no. En el caso de que no conozcamos el significado, bueno, sí, puede llegar a quedar acá. Por ejemplo, hay muchas palabras que yo estoy diciendo que capaz si yo les pregunto, ¿y qué es tal cosa? Y soy más minuciosa, ¿y qué es tal otra? Que generalmente lo que hacen los profesores en un final, ¿y a qué te referís con esto? ¿Y qué es un genoma? ¿Y qué es un gen? Entonces, bueno, estas cosas, ¿no? Indagar, ¿no? Sobre determinados temas o determinados conceptos y quizás uno dice, no lo tengo tan claro como pensaba, ¿no? O mismo pasa con conceptos muy cotidiano, se podría decir. Bueno, entonces, se activa automáticamente, ¿sí? Entonces, va acá, la busco acá, la tengo, la busco acá, la tengo que repetir. Tengo el concepto, busco la etiqueta, la palabra que representa este concepto, busco los procesos motores, bla, 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 y la digo, ¿sí? Bueno, esta ruta que pasa por el sistema semántico, yo le llamo ruta semántica, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque pasa por el sistema semántico. La ruta que pasa, si yo les digo, no sé, Castro, por ejemplo, que puede ser un apellido, o Castrilli, por ejemplo, no sé, se me acaba de ocurrir, no sé por qué estoy con Castro, pero bueno, Castrilli le digo, es una no palabra. Entonces, la no palabra quiere decir que es una palabra desconocida o pseudo palabra, también dicho de esta manera. Bueno, esta parte también es importante. Esta, acá, en esta ruta, que le vamos a llamar ruta fonológica, por la ruta fonológica se van a procesar todas las palabras desconocidas, únicamente las palabras que yo nunca escuché, ¿sí? Por acá se van a procesar, por el conversor. Solamente las que nunca escuché, las que nunca, quizás las que nunca dije o las que nunca escribí, en el caso de allá. Bueno, vamos a hablar de esta específicamente. Bueno, esto. Las que nunca dije, las que nunca escuché, quiero decir, y la tengo que repetir. La puedo repetir a la no palabra, no es que no la voy a poder repetir porque no la conozco. Bueno, hace este proceso, analiza la palabra, análisis auditivo, la segmenta, la busca acá, no la encuentra, entonces utiliza esta ruta de procesamiento. La segmenta, la vuelve a ensamblar, busca los fonemas para poder decirla, los procesos motores, el cerebro manda la orden a los músculos y la dice. Esta es la ruta fonológica, ¿sí? Ahí tienen las 3 rutas de las que les hablaba, ¿sí? Espero que se haya entendido bien, principalmente porque me parece bastante importante, porque creo que se tienen que entender desde un principio, así que cualquier duda que tenga igualmente me pueden preguntar, ¿sí? Por privado, por mensaje, no hay problema. Ahora vamos a pasar a ver la parte práctica, ¿sí? Y yo se las voy a pasar a explicar con esto. Ustedes tienen un trabajo que yo lo tengo acá. Lo voy a ir leyendo porque la verdad que no me acordaba, sabía que tenía. Bueno, dice,
Basándose en el modelo de procesamiento de palabra aislada de la neuropsicología cognitiva, determine cuál de los procesos se ha dañado y fundamente el motivo de su elección. Bueno, el primero primero escuchen bien el enunciado. Esta parte es importante. Escuchen bien lo que digo. El paciente no puede repetir salida, es decir, que eso ya les indica que el problema está de esta parte para acá. O sea, la parte de salida, ¿sí? El paciente no puede repetir pseudo palabras oídas verbalmente, aunque sí puede repetir palabras conocidas. Entonces acá es donde ustedes se tienen que ubicar y pensar con lógica, digo, ¿qué ruta es la que no se podía, qué ruta era la que procesaba las no palabras o las palabras desconocidas? Digo, acá, la fonológica. Entonces esto me puede indicar, como él no puede repetir palabras desconocidas, que el módulo dañado es el conversor. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás se puede prestar a la confusión de que esté acá también el daño. Pero no. ¿Por qué? Porque el paciente puede repetir palabras conocidas, ¿sí? Entonces eso me indica, y las repite bien, entonces eso me indica que no hay un problema acá ni de programación, ni de los procesos motores, no hay una dificultad. ¿Por qué? Porque puede decir otras palabras. Las que no puedo repetir son las no palabras. Entonces ahí es donde está el conflicto. Entonces eso es lo que me indica que el conversor es el que está dañado. Ahí tienen su justificación. Bueno, aguárdenme un segundo que tengo que ver el pan. Bueno, ahí estoy. Se está tardando en hacerse el pan. Yo todavía no desayuné, chicas. Me levanté y dije, me voy a poner a hacer esa clase porque me quedé re enojada ayer que no salió. Así que bueno, y todo encima por querer que se escuche bien y usar el audio del teléfono, del celular, y bueno, al final me terminó saliendo mal. Y al final se escucha re bien de la computadora, así que bueno, no sé, al menos cuando le hice la prueba, la verdad que se escuchaba bastante claro, aparte mi voz, yo tengo un vozarrón, así que bueno. Bueno, ¿qué dice la segunda? Dice, el paciente no puede indicar si los siguientes pares de estímulos que va a escuchar son iguales o no. El paciente no puede indicar si los siguientes sonidos que va a escuchar o pares de estímulos que va a escuchar son iguales o no. Y le da el ejemplo, por ejemplo, de ta, 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 ¿no? Le dice ta, ta, ta. Bueno. ¿No? Fíjense, acá se los puse para que vean que no miento, que realmente ayer di la clase, la hice. Bueno, por ejemplo, les da el estímulo ta, 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 ¿no? Y ustedes tienen que indicar si estos dos estímulos auditivos son iguales, ¿sí? ¿Son iguales o no? El paciente no puede diferenciar entre los diferentes sonidos. Entonces, esta parte a mí me indica, ¿sí? Fíjense, ¿dónde se procesan los sonidos? Acá, en este módulo. Entonces no hay manera, o sea, no llega a otro lado. Simplemente tiene que analizar sonidos y decir si son iguales o no. Por ejemplo, el de ta, pa, son dos sonidos diferentes, y él tiene que decir, no, y bueno, pa es diferente a ta, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que le está pidiendo. Bueno, entonces, eso se analiza acá. No llega ni acá, ni acá, ni acá, no importa lo demás. Esto es lo que se está analizando. Por lo tanto, esto es en lo que tiene dificultades, porque no lo puede repetir, no lo puede decir, no puede, digamos, establecer esta diferencia entre los sonidos, digamos. Entonces, la dificultad está en este módulo, en el análisis. Bueno. El tercero, se le muestra al paciente imágenes de 3 categorías distintas. Se le muestra al paciente imágenes de 3 categorías distintas. Yo lo que le dije fue que la manera
más efectiva de llegar al sistema semántico es a través de categorizaciones, dibujos, con dibujos más específicamente, para acceder directamente al sistema semántico. Bueno, dice que la computadora no anda muy bien. Se le muestra al paciente imágenes de 3 categorías distintas: animales, comidas y ropas. El paciente no puede agruparlos, tampoco asocia objetos que se emplean juntos. Tenedor, cuchillo, cepillo de dientes, dentífrico. Esto es lo que hace referencia, básicamente por si no se entendió el enunciado, es que lo que tiene que hacer el paciente es, se le dan diferentes categorías, animales, frutas y verduras, por ejemplo, y se le da diferentes imágenes donde tiene que ir poniendo, por ejemplo, se le da la imagen de un gato, y tiene que poner en dónde va, en qué categoría va. Bueno, esto no lo puede hacer, ¿sí? No puede directamente hacer esto. Entonces, eso me indica que hay un problema en el sistema semántico, porque no lo puede hacer. Otra cosa es que si lo hiciera bien, bueno, ahí nos indica que está bien el sistema semántico, ahí no está el problema. Pero no puede agrupar esos animales, y ni siquiera si se les da, por ejemplo, diferentes elementos de una categoría, como pueden ser utensilios de cocina o cubiertos, por ejemplo, cuchillo, tenedor y cuchara, y no puede ponerlo en una categoría específica, quiere decir, sabe quizás lo que es, todo, lo puede escribir, puede encontrar la palabra, todo, pero no lo puede categorizar. No necesariamente porque tenga dañado el sistema semántico quiere decir que todo el sistema esté dañado. Puede ser que solamente tenga dificultades en la categorización, bueno, etc. No necesariamente tiene que tener dificultades en todo, ¿no? En lo que son los conceptos, y no es que no va a entender nada tampoco. Más adelante vamos a ver un ejemplo que sí, quizás no les va a costar comprender más. Pero en este caso solamente parece que tiene dificultades en la categorización. Pero bueno, me indica que lo que está dañado es el sistema semántico, la parte de categorización específicamente, no todo. Recordemos que es un sistema, ¿sí? O sea que es muy amplio y muy complejo, ¿sí? Bueno, el paciente, la cuarta, el paciente reconoce objetos, pero no puede denominarlos. Por ejemplo, se le muestra el dibujo de un pato y se le pide que lo denomine. El paciente dice, es un animal, va en el agua, tiene alas, pero no vuela. ¿Cómo se llama? Bueno, esto, fíjense, por eso les digo, fíjense, préstenle atención a los enunciados. Vayan al problema, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer? Decía que no podía, el paciente reconoce objetos, no puede denominarlos. No puede denominar el objeto. Entonces, si no puede denominar el objeto, digo, ¿dónde está? La denominación es el nombre, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, el nombre, la etiqueta del concepto. Entonces, no lo puede denominar. No encuentra la palabra acá. Rodea el concepto, es decir, que el sistema semántico está bien porque sabe qué concepto es. Dice, es esto, yo le digo cuchillo, ¿no? Le muestro el dibujo de un cuchillo y le pido que lo nombre, ¿no? El nombre, la etiqueta, la denominación es esa palabra que resume ese concepto o que lo representa, como les dije al principio. ¿Qué es lo que cuando lo buscamos acá, en el léxico fonológico, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente, yo le muestro un dibujo de un cuchillo y le digo, y empieza, esto con lo que se corta, es un utensilio de cocina, es un cubierto, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Pasa mucho esto, incluso nos pasa cotidianamente, que a veces decimos, no me sale la palabra, sé el concepto y no me sale la palabra. Y lo que hago es rodear el concepto, como decimos, pásame esto que es para escribir la lapicera. Por ejemplo, a veces nos pasa que nos sale inmediatamente y otras veces no. Y que el otro nos tiene que dar un apoyo como para poder acceder a esa palabra que tanto nos costó. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, esto me indica que el sistema semántico está bien y que lo que está fallando es este módulo, que es el léxico fonológico. Piensen a nivel de módulos acá. ¿Qué módulo está dañado para que no se pueda procesar determinada, o que el paciente no pueda hacer determinadas acciones, ¿sí?
Pero lo que está dañado es el léxico fonológico por esto, porque acá están todas las palabras que yo ya dije. El sistema semántico funciona bien porque, ya les digo, puede decir lo que es, puede rodear el concepto, pero no puede llegar acá. No encuentra la palabra acá. Entonces eso me indica que este es el que está dañado, ¿sí? Bueno, vamos al quinto. El paciente no puede indicar cuál de los estímulos que oye son palabras conocidas. Por ejemplo, pincel, pintel, mesada, menado, etc. El paciente no puede, dice, no puede indicar cuáles son las palabras conocidas de los estímulos que escucha, ¿no? Entonces, no puede indicar las palabras que conoce. ¿Dónde se procesaban las palabras conocidas? Acá, en el léxico auditivo, todas las palabras que yo ya escuché. No puede indicar qué palabras conoce y cuáles no. Entonces eso me está indicando que el módulo que está dañado es este. ¿Por qué? Porque no puede reconocer las palabras, no puede decir esta la conozco y esta no, ¿sí? Incluso con palabras muy conocidas o muy, digamos, de amplio conocimiento, que generalmente son objetos cotidianos. Yo le digo lapicera, y lapicera tenés que conocer la palabra, porque en algún momento la escuchaste, ¿sí? Porque se utiliza mucho. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, nos indica que está dañado el léxico auditivo, ¿sí? Al denominar objetos, el paciente produce errores fonológicos. Por ejemplo, produce caniza en vez de canilla, tefónolo en vez de teléfono. Ah, me costó esa palabra, ¿eh? Ayer cuando les expliqué también, me costó bastante decir esa palabra. Bueno, fíjense el enunciado, les vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que le cuesta al paciente? ¿Qué es en lo que tiene dificultades? En la parte motora, aparentemente, o de programación, les diría también. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, obviamente que después de hacer este análisis uno tendría que hacer un análisis más riguroso para saber qué componente dentro del almacén de fonemas es el que está dañado, si es la programación o la parte motora, no, bueno. Pero bueno, a grandes rasgos pareciera que es el almacén de fonemas. ¿Por qué? Porque yo le digo diferentes palabras y en vez de decir canilla, palabras comunes que tendrían que ir por acá quizás, por esta ruta, incluso por el sistema semántico, cuando dice canilla, dice canita, ¿no? Por ejemplo, no sé qué decía, pero bueno, le digo, repetí canilla, dice canita, canita, ¿entendés? Entonces, bueno, cuando pasa esto, es que eso me indica que esto funciona bien. Si yo le digo una no palabra que se la puede decir, bueno, igual, la no palabra se puede decir de diferentes maneras, pero si yo le digo catalu, ¿entendés? Si yo digo catalu y dice catadu, y bueno, eso me va a indicar también que hay una dificultad ahí, ¿no? Pero siempre me va a indicar que hay una dificultad de tipo motriz o de programación fonológica, ¿sí? Entonces eso me indica que el problema está acá. Porque puede procesar la palabra, tiene intención de decirla bien, pero quizás le sale mal, ¿entendés? Quizás la programación es la correcta, pero al momento de que el cerebro tiene que mandar las órdenes a los músculos fonatorios para yo poder decir bien cada sonido, sale otro. O sea, se formula diferente, la orden llega distorsionada a los músculos, entonces sale otro tipo de sonido. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, por eso es que creo que es en el almacén de fonemas donde está dañado, ¿no? Bien. Y por último, el paciente muestra no comprender el lenguaje oral, no responde a las preguntas que el terapeuta le realiza y falla en tareas de comprensión de palabras. Por ejemplo, se le muestra 4 dibujos, cama, mesa, silla y tenedor, y se le pide que señale la cama. El paciente señala el dibujo de la mesa. Esto es lo que yo les explicaba, que otra vez lo que parece indicar es que está dañado el sistema semántico, pero no como hay uno de los que les dije que también estaba, parecía, cuando hablamos de las categorías, que se mostraba categorías y diferentes dibujos y tenía que ir agrupándolos en su categoría correspondiente. Bueno, aparentemente acá hay una dificultad de comprensión en general del lenguaje. Entonces eso me indica, yo les decía que para poder comprender el lenguaje, ¿qué necesitamos? El sistema semántico, si no, no entenderíamos nada.
¿sí? Serían palabras aisladas y no podríamos ni siquiera comunicarnos, les diría, al menos coherentemente. Bueno, esta es la dificultad que tiene este paciente, ¿no? Es que no entiende nada directamente de lo que les dicen. Yo les doy una instrucción y no la comprende, ¿sí? O hace otra cosa, le digo levanta la mano, y no levanta la mano, sino que levanta un dedo, levanta la pierna, ¿sí? Hace otra acción, ¿sí? Bueno, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, para mí, está dañado el sistema semántico más profundamente. Por ejemplo, una de los trastornos, se podría decir, por lesión cerebral, es la afasia de Wernicke, que es la parte de comprensión del lenguaje. Quizás esa es la parte que está dañada en este caso, ¿no? Como para que me entiendan, ¿no? Es decir, yo le doy cualquier estímulo que le dé al paciente, cualquier instrucción que le dé, no la va a poder hacer porque no la va a entender directamente, porque está dañado el sistema semántico, la totalidad, quizás o una parte importante del sistema semántico. Bueno, entonces pasa esto. Bueno, hasta ahí llegó la clase de hoy. Espero que se haya entendido bien todo esto que acabo de explicar. Recuerden que me pueden mandar mensajes, me pueden decir todo, yo no tengo ningún problema. Quiero que me digan si les sirvió esta modalidad para explicar aunque sea este tema, o prefieren que les haga un PowerPoint o algún gráfico como venía haciendo. Bueno, esa parte necesito que me la digan, porque la verdad que estaría bueno para poder ver si sigo de esta manera o no. A mí me pareció más como para que vean lo que se señalo, lo que les estoy diciendo, básicamente. Así que bueno, es un poco esto lo que les quería hacer llegar, esta explicación. Espero que les haya servido, que realmente hayan aprendido y que hayan entendido la lógica. Vayan a leer de vuelta, porque esto es importante, después de la explicación, que vuelvan a leer, retomen la lectura y van a ver que le van a dar una lectura diferente. Yo cada vez que explico este tema, que la verdad que lo expliqué muchas veces ya, por audio, presencial, en la facu, en el bar, bueno, en un montón de lugares, de esta manera, por PowerPoint, por video, un montón de maneras, y siempre encuentro algo diferente, y siempre puedo encontrar otro ejemplo, ¿sí? En general puedo contestar todas las preguntas. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería hacer llegar. Pero bueno, díganme si les sirvió o no, de esta manera, ¿no? Si en el caso de que tengan mucha dificultad, yo tenía pensado hacer una clase práctica, en donde ustedes me puedan hacer preguntas en vivo, ¿sí? No sé, díganme si les parece bien, si la hacemos, no la hacemos, bueno, etcétera. Así que bueno, me tendrían que especificar y decir eso. Así cuando terminan de hacer todo, quizás podamos hacer una parte práctica, ¿no? En donde, bueno, seguramente van a tener algo práctico en ese momento y lo podamos hacer más presencial, más dinámico, digamos. Ustedes me digan lo que piensan, por qué, ¿no? Que puedan fundamentar y yo poder que haya un ida y vuelta, digamos. Iba a decir feedback, pero no sé cómo se dice, entonces no soy buena en inglés. Bueno, entonces, bueno, es un poco esto. Bueno, nada, espero que les haya servido y bueno, y bueno, nada, eso. Cualquier cosa me pueden mandar mensajes, ya les digo todo lo que necesiten, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.